Mi madre me ofreció dinero para que perdonara a mi hermano por haber dejado embarazada a mi prometida a solo 2 meses de nuestra boda. Al final, decidí aceptar el dinero, pero dejaré que sea el karma quien se encargue de cobrarles el resto de la deuda. Hace 3 años, yo estaba comprometido con una mujer a la que llamaré Lila. En aquel entonces, creía ciegamente que ella sería la persona con la que pasaría el resto de mi vida. Lila y yo llevábamos juntos casi 5 años y nuestra relación parecía ser inquebrantable. Ambos trabajábamos como abogados, lo que significaba que nuestras vidas eran muy demandantes y aceleradas, pero siempre encontrábamos tiempo para nosotros. El año en que le propuse matrimonio se suponía que sería el más feliz de todos, pero algo inesperado arruinó nuestros planes. Lila perdió su trabajo. El despido ocurrió después de que se descubriera que ella había violado algunas reglas de la empresa. No entraré en detalles técnicos porque es algo personal, pero diré que la firma la despidió de manera bastante fría y repentina. Si alguna vez has conocido a alguien adicto al trabajo y perfeccionista, entenderás cómo una pérdida así puede sacudir a una persona hasta lo más profundo. El empleo no era solo una fuente de ingresos para Lila, era parte de su identidad, su orgullo y su propósito. Perderlo de esa forma tan abrupta la dejó muy inestable y vulnerable. De inmediato, Lila comenzó a buscar un nuevo puesto, enviando solicitudes a innumerables firmas y corporaciones. Desafortunadamente, su experiencia era muy especializada y las vacantes no eran fáciles de encontrar, especialmente por las circunstancias de su despido anterior. Pasaron los meses y seguía sin conseguir nada. Durante todo ese tiempo, intenté ser lo más solidario posible. Le aseguré que yo me encargaría de todos los gastos y que ella no debía estresarse por las finanzas. Al fin y al cabo estábamos comprometidos y sentía que era mi deber cuidarla en ese momento difícil. Sabiendo que ella solía obsesionarse con los problemas, la animé a relajarse y no dejar que la situación la hundiera. Para mi alivio, decidió seguir mi consejo. Con su nuevo tiempo libre, empezó a perseguir un sueño que siempre había postergado: aprender paisajismo. Se inscribió en una clase local y dedicó sus horas a ese nuevo pasatiempo. Resultó que en esa misma clase de paisajismo también estaba mi hermano, Mason. Mason es lo opuesto a mí. Mientras yo siempre fui el hermano responsable y enfocado en mi carrera, Mason era el típico chico despreocupado que vivía el día a día sin medir consecuencias. En la escuela se ganó fama de mujeriego, una reputación que lo siguió hasta la universidad y mucho después. Era la clase de persona que nunca duraba mucho con una chica y rara vez se tomaba algo en serio. Lila conocía bien a Mason desde el inicio de nuestra relación y sabía perfectamente cómo era él, así que cuando coincidieron en la clase de paisajismo, pensé que solo era una casualidad curiosa. Sin embargo, mirando hacia atrás, fue ahí donde todo empezó a cambiar. En pocas semanas, ellos dos se volvieron sorprendentemente cercanos. Al principio no sospeché nada malo. Mason se ofrecía a pasar por ella para llevarla a clase, lo cual me pareció un gesto amable aunque extraño viniendo de él. Lila llegaba a casa emocionada contándome anécdotas de la clase o mostrándome fotos de los jardines en los que trabajaban. Pero pronto, sus salidas fueron más allá del estudio. Empezaron a verse los fines de semana para ir a museos de arte o probar restaurantes nuevos. Eran actividades que normalmente hacíamos Lila y yo juntos, pero de pronto, ella las estaba haciendo con Mason en mi lugar. Con el paso de los días, los cambios en la actitud de Lila se volvieron imposibles de ignorar. Estaba pasando mucho más tiempo con Mason del que yo consideraba normal o aceptable, y esa cercanía estaba empezando a destruir la paz de nuestra relación. Llegó al extremo de cancelar nuestras noches de cita, esos momentos que antes eran sagrados para nosotros, solo para salir con él. Yo no soy el tipo de hombre que se queda callado esperando a que los problemas se pudran, así que una noche decidí enfrentarla sin rodeos. Le pregunté directamente si había algo más entre ella y mi hermano. Lila reaccionó con una sorpresa exagerada, incluso fingió sentirse ofendida por mi duda. Negó con rotundidad que estuviera pasando algo indebido e insistió en que su relación con Mason era puramente amistosa. Me explicó que estar con él era divertido porque era una compañía ligera, comparándolo con tener un hermano menor.
Parecía tan herida porque yo me atreviera a sospechar de ella que, por un segundo, me sentí culpable. Sin embargo, muy en el fondo, sus palabras no lograron darme la tranquilidad que necesitaba. La situación explotó apenas 2 meses antes de la fecha de nuestra boda. En ese entonces, yo trabajaba de forma incansable, aceptando una carga laboral enorme para asegurar que todo estuviera en orden financieramente. Desde que Lila perdió su empleo, yo había asumido la responsabilidad total de los gastos del hogar y de cada detalle de la boda. Ella no había conseguido un nuevo trabajo todavía y, aunque usaba algo de sus ahorros para sus cosas personales, el peso fuerte caía sobre mis hombros. Entre el trabajo y el estrés de la planeación, mis horas en la oficina se volvieron eternas. No estaba tan presente en casa como debía y, mirando atrás, entiendo que ese vacío les dio a Lila y a Mason la oportunidad perfecta para concretar su traición. Una noche regresé antes de lo esperado de un viaje de negocios. Mi única intención era darle una sorpresa a Lila y recuperar el tiempo perdido. Al estacionarme, lo primero que vi fue el auto de mi hermano afuera. Normalmente no me habría importado, porque Mason solía aparecer sin avisar, pero esta vez fue distinto. Eran más de las 9 de la noche y ver su auto allí, a esa hora, encendió todas mis alarmas. Entré a la casa y la sala estaba vacía, aunque la televisión seguía encendida. Mis ojos se clavaron de inmediato en las latas de cerveza tiradas en el suelo y, justo al lado, algo que me heló la sangre, la ropa interior de Lila esparcida sin ningún cuidado. En ese instante supe exactamente lo que estaba pasando. Una parte de mí quería huir y no ver más, pero otra parte necesitaba la prueba definitiva frente a sus ojos. Caminé lentamente hacia la habitación y me detuve en el marco de la puerta. Allí estaban, Lila y Mason, entregados el uno al otro de la manera más íntima posible. Estaban tan perdidos en su traición que ni siquiera notaron mi presencia. Yo suelo ser una persona muy calmada, pero esto no era una simple pelea, era una traición de la peor calaña. Sin decir una sola palabra, entré al cuarto, me acerqué a la cama y sujeté a Mason con fuerza por la nuca, separándolo bruscamente de Lila. El asombro en su cara fue casi satisfactorio. Cuando me miró, su expresión de placer cambió al instante por una de puro terror. Ni siquiera me molesté en mirar a Lila. Mason empezó a balbucear disculpas que no significaban nada para mí. Sin pensarlo, le solté un puñetazo directo en la nariz. El sonido del hueso rompiéndose me provocó una satisfacción oscura mientras la sangre empezaba. Él gritó de dolor, pero yo no había terminado. Lo golpeé una y otra vez, descargando toda mi rabia en cada impacto. La sangre goteaba por su camisa, pero no me importaba. Mason tropezó y cayó al suelo, intentando cubrirse débilmente mientras me suplicaba que parara. Cuando lo vi ahí, ensangrentado y humillado, giré mi atención hacia Lila. Ella estaba sentada en la cama, temblando y llorando desconsolada. La miré fijo a los ojos y, con una voz que no parecía la mía, le advertí que tenía exactamente 10 minutos para desaparecer de mi casa. Le juré que, si no se iba, no dudaría en dejarla en el mismo estado lamentable que a mi hermano. Ella empezó a rogarme, pidiendo una oportunidad para explicarlo y arreglar las cosas, pero sus excusas me daban asco. Miré mi reloj y le dije con total frialdad, «Te quedan 9 minutos». El tono de mi voz debió dejarle claro que hablaba en serio, porque saltó de la cama y empezó a vestirse con las manos temblando de puro miedo. Las lágrimas no paraban de correr por su rostro mientras sacaba una maleta del armario y metía lo que podía con manos temblorosas. Cuando terminó, arrastró su equipaje a medio llenar por las escaleras y se detuvo frente a mí una última vez. Su voz estaba completamente rota mientras me suplicaba que la escuchara, juraba que me amaba y que merecía una oportunidad para explicar lo que yo mismo acababa de presenciar. Sin decirle una sola palabra, le tomé la mano, deslicé el anillo de compromiso de su dedo y la empujé hacia la salida. Ella intentó resistirse, llorando y rogándome que lo reconsiderara, pero yo ya estaba harto de sus mentiras. Abrí la puerta principal y la saqué a la calle en medio de la noche. Se quedó en el porche, gritando por perdón y sollozando, pero no miré atrás, le cerré la puerta en la cara con toda la fuerza que me quedaba. El rostro de Mason seguía cubierto de sangre tras nuestra pelea.
Aunque yo todavía hervía de rabia, una parte de mí no quería ser responsable de algo peor que pudiera pasarle si lo dejaba solo. Llamé a mis padres y les conté la asquerosa verdad de lo que había sucedido en mi propia cama. Mi papá se puso furioso con Mason, mientras que mi madre entró en un estado de shock total, pero ambos prometieron venir de inmediato. Cuando llegaron, mi mamá, que es enfermera, se encargó de las heridas de mi hermano. Limpió y vendó sus cortes, que por suerte eran superficiales. Mientras tanto, mi papá me llevó al patio trasero para alejarme de él. Podía ver que mis manos todavía temblaban de una ira incontenible y que apenas lograba mantener el control. Un poco más tarde, Mason salió al patio acompañado de mi madre. Su rostro era un mapa de moretones, tenía la nariz vendada y todavía quedaban rastros de sangre en su camisa. Empezó a disculparse por haberme traicionado, diciendo que nunca fue su intención que las cosas llegaran tan lejos, pero entonces soltó la bomba que terminó de romperlo todo. Dijo que estaba enamorado de Lila. Me giré a mirarlo con una furia renovada. Él continuó explicando que creía que Lila sentía lo mismo por él y aseguró que esa era la primera vez que se acostaban, como si ese detalle hiciera que su traición fuera menos grave. Luego sacó su teléfono y me mostró sus conversaciones. Eran meses de mensajes coquetos, secretos y confesiones de Lila sobre lo infeliz que supuestamente era en nuestra relación. Según Mason, ella fue quien lo invitó a quedarse esa noche, pensando que yo todavía estaba lejos por mi viaje de negocios. Al leer esos textos, sentí que mi sangre volvía a arder. Mason seguía hablando, diciendo que lamentaba haberme fallado pero insistiendo en que nunca había sentido algo tan fuerte por nadie. Me suplicó que lo perdonara porque no podía detener sus sentimientos. Mi papá, que había escuchado todo en silencio, finalmente explotó. Le dijo que tenía mucha suerte de que él no le hiciera lo mismo que yo por haber deshonrado su propia casa. Sin embargo, la reacción de mi mamá fue muy distinta. Mason siempre había sido su hijo favorito y se notaba cómo luchaba por defender lo indefendible. Empezó a decirme que, sin importar lo que decidiera hacer con Lila, tenía que perdonar a mi hermano. Decía que él se veía arrepentido y que dos hermanos no podían estar peleados por una mujer. Incluso llegó a ofrecerme dinero para cubrir todos los gastos que yo había perdido en la boda, pero cuando le aclaré que aceptaría su cheque pero que jamás le daría una disculpa a Mason, ella retiró la oferta de inmediato. La interrumpí y les dije a ambos que no estaba para sermones ni consejos mediocres. Lo único que quería era que se llevaran a Mason y se largaran, no soportaba ver su cara un segundo más. Mi papá asintió, entendiendo que yo necesitaba aire, y ayudó a Mason a subir al auto. Mi madre dudó, queriendo quedarse para intentar que nos reconciliáramos, pero finalmente lo siguió. En las semanas siguientes, tuve que lidiar con los restos de mi vida destruida. Lila me enviaba mensajes sin parar, rogando perdón y tratando de justificarse con las mismas excusas baratas que Mason me había dado, que nunca quisieron herirme. Ignoré sus textos toda la semana buscando algo de paz. Pero entonces, de la nada, recibí una llamada de Mason. Me informó que él y Lila acababan de descubrir que ella estaba embarazada y que el bebé era suyo. Me dijo que, como ella esperaba un hijo suyo, quería casarse con ella y me pidió mi bendición. Obviamente, no se la di. La reacción de mi madre solo sirvió para echarle gasolina al fuego. Ella ya venía intentando actuar como una mediadora forzada entre Mason y yo, pero ahora parecía ver el embarazo de Lila como si fuera una especie de intervención divina o una señal del destino. Me dijo, con una calma que me dio asco, que seguramente era el plan de Dios que las cosas pasaran así y que, tal vez, Mason y Lila siempre estuvieron destinados a estar juntos desde el principio. Era increíble ver cómo intentaba justificar lo imperdonable, inventando excusas para lo que me habían hecho solo porque esa narrativa encajaba en su nueva fantasía de convertirse en abuela. En ese mismo instante, miré a mi madre a los ojos y le dije que sabía perfectamente lo que estaba intentando hacer. Le advertí que si decidía ponerse del lado de ellos, nuestra relación se terminaría para siempre. No estaba bromeando. La traición de mi hermano ya era una carga pesada, pero tener a mi propia madre defendiendo al traidor era algo que mi orgullo no podía permitir. Mi padre, por su parte, trató de mantenerse en un terreno neutral,
quizás pensando que su silencio ayudaría a bajar la tensión, pero su falta de postura también me dolía. A pesar de mis advertencias, mi madre fue más allá y le ofreció a Lila todo su apoyo financiero, asegurándole que ni ella ni el bebé pasarían necesidades. Pero, por supuesto, ese dinero venía con una condición grabada en piedra: mi madre insistió en que ella y Mason debían casarse de inmediato. Al final, eso era lo que Mason también quería, así que aceptaron sin dudarlo. Mamá fue implacable, negándose incluso a considerar la posibilidad de que su primer nieto naciera fuera de un matrimonio formal. Cuando descubrí que realmente iban a casarse y que ya estaban repartiendo invitaciones de boda a toda nuestra familia, me sentí profundamente humillado y furioso. Sin decir una palabra más, cumplí mi promesa, corté de raíz cualquier vínculo con mi madre y con mi hermano. Sin embargo, ella no es de las que se rinde fácilmente. Durante semanas me llamó a todas horas, dejaba mensajes de voz llorando e incluso aparecía en mi puerta sin invitación, tratando de manipularme con la culpa para que nos reconciliáramos. Era una presión asfixiante. Fue entonces cuando comprendí que la única forma de recuperar mi paz era desapareciendo de su mapa. Han pasado 3 años desde que destruyeron mi vida. Me mudé a una ciudad lejana y corté lazos con casi todos, excepto con mi padre. Él respetó mi decisión de marcharme y entendió perfectamente por qué necesitaba poner miles de kilómetros de distancia, aunque le entristecía que ya no nos viéramos. En este tiempo, reconstruí mi vida pieza por pieza. No compartí mi nuevo número con nadie más que con él. Hice nuevos amigos, recuperé la sensación de normalidad y trabajé muy duro para enterrar el pasado. Por eso, no pueden imaginar mi sorpresa cuando ayer, al sonar el timbre, encontré a Lila parada en mi puerta. Al principio casi no la reconocí. No se parecía en nada a la mujer exitosa y radiante que una vez amé, se veía demacrada, como si hubiera estado enferma o hubiera sufrido un infierno durante estos años. Estaba allí, sosteniendo la mano de una niña pequeña de unos 2 o 3 años. La pequeña tenía los rasgos afilados de Mason, lo que no dejaba ninguna duda sobre quién era el padre. Me quedé helado, preguntándome cómo me había encontrado y qué demonios quería de mí. Finalmente, rompí el silencio y le pregunté qué hacía en mi casa. Ella no dejaba de llorar y me suplicó que la dejara entrar, diciendo que tenía algo vital que discutir conmigo. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta y mandarla de regreso por donde vino, pero entonces miré a la niña. Sus ojos inocentes y abiertos me miraban con curiosidad y no pude ser un salvaje frente a ella. Me hice a un lado y les hice un gesto para que pasaran. Les señalé el sofá y les serví un poco de agua. Una vez que se sentaron, me puse frente a ellos y repetí la pregunta. Sabía que ella no me habría localizado por sus propios medios, solo mi padre tenía mi dirección y confiaba en él plenamente, a menos que algo realmente grave estuviera pasando. En lugar de hablar, Lila sacó un sobre de su bolso y me lo entregó temblando. Reconocí la letra de mi madre al instante. En la carta, mi madre escribía sin ningún rastro de vergüenza que era mi responsabilidad arreglar el desastre que Mason había provocado. Explicaba que Lila y la niña, Jessie, estaban pasando hambre y miseria porque Mason las había abandonado a su suerte. Según mi madre, como yo era el hermano de Mason y el tío de la niña, tenía la obligación moral de ayudarlas, solo porque Lila casi fue mi esposa y esa pequeña era de mi propia sangre. Me quedé sin palabras ante semejante audacia. Miré a Lila con una mezcla de confusión y rabia contenida. ¿Qué se supone que significa esto?, le pregunté señalando la carta de mi madre. Fue en ese momento cuando Lila se quebró por completo y comenzó a relatarme su desgracia. Según su versión, Mason le había sido infiel desde el primer día de su matrimonio. Incluso después de que nació la pequeña Jessie, mi hermano nunca dejó de tener aventuras pasajeras durante todo el tiempo que estuvieron bajo el mismo techo. Por su parte, Lila admitió que intentó salvar la relación a toda costa, aferrándose a la esperanza de que él cambiaría con el tiempo, aunque fuera solo por el bienestar de su hija. Pero hace 3 meses, Mason simplemente empacó sus cosas y se largó sin dar ninguna explicación. Sin una nota, sin una advertencia, sin rastro, simplemente se esfumó de sus vidas. Desde esa desaparición, Lila se había quedado totalmente desamparada.
No tenía empleo, no tenía ahorros y, lo peor de todo, se había quedado sin hogar. Ella y Mason vivían en una casa alquilada y, sin el sueldo de él, le era imposible mantener el techo sobre sus cabezas. Mi madre, sintiendo quizás algo de lástima por su nieta Jessie, le había estado dando dinero a Lila para sobrevivir. Pero ahora que Mason parece haberse ido para siempre, mi madre decidió que ya no quería cargar con esa responsabilidad económica. Lila continuó su relato confesando que mi madre le sugirió que viniera a buscarme para que yo me hiciera cargo de ellas, bajo el pretexto de que no tenían a nadie más en el mundo. Sentí una repugnancia absoluta por lo que me estaba pidiendo. Me parecía ridículo que tanto ella como mi madre esperaran que yo fuera el salvador de la mujer que me traicionó. Mi madre no solo eligió el bando de Mason cuando ocurrió la infidelidad inicial, sino que ahora pretendía arrojarme a mí las cenizas del incendio que su hijo favorito provocó. Era el favoritismo de siempre, el mismo de toda la vida, volviendo para intentar pisotearme una vez más. Miré a Lila fijamente y, sin importarme que la niña estuviera presente, fui directo, le dije que no tenía ningún derecho a esperar nada de mí. Esa niña no era mi hija, ella ya no era mi prometida y, por supuesto, nada de este desastre era mi responsabilidad. Aunque sentí un destello de lástima por ver cómo Mason la desechó como basura, la realidad es que ella debió verlo venir. Después de todo, él nunca fue alguien confiable ni responsable. No iba a permitir que me manipularan de nuevo. Con el corazón de piedra, le pedí a Lila que se fuera de mi casa. Ella estalló en llanto, diciendo que no tenía a dónde ir ni dinero para el regreso, y que lo último que le quedaba lo había gastado en gasolina para llegar hasta mi puerta. Terminé dándole lo justo para que llenara el tanque antes de exigirle que se marchara de inmediato. Así que esa es mi realidad con el favoritismo de mi madre. Descubrí este foro hace poco y me pareció el lugar ideal para desahogar esta historia que parece sacada de una pesadilla. Actualización 1. Quiero dejar claros algunos puntos que me han preguntado. El comportamiento de mi madre me resulta tan desconcertante como a ustedes. El hecho de que intente usar la culpa para que yo mantenga a Lila y a su sobrina me parece el colmo del egoísmo. Entiendo que se sienta ligada a su nieta, pero no puede esperar que yo limpie el desastre de su hijo dorado, especialmente después de cómo me dieron la espalda cuando yo fui el traicionado. Si mi madre quiere tener un hijo favorito, perfecto, pero que aprenda a hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. También estoy de acuerdo con algunos comentarios que mencionan a mi padre. Al analizarlo bien, él también me traicionó a su manera. En lugar de darme el apoyo total que necesitaba, prefirió adoptar una postura neutral para no pelear con mi madre. Aunque regañó a Mason en su momento, nunca desafió realmente las manipulaciones de mi madre, y ese silencio lo hace cómplice de todo este dolor. Pienso tener una charla seria con él muy pronto. Es verdad que Mason abandonó a Lila, pero eso no me convierte a mí en su tutor legal ni en su proveedor. Ella tomó sus decisiones y, aunque las circunstancias son tristes, no le debo absolutamente nada. Que apareciera en mi puerta con una cara de lástima y una niña solo demuestra lo desesperada que está por encontrar a alguien que pague por sus errores. No la eché por rencor o despecho, sino para dejar claro que no es mi trabajo arreglar lo que Mason rompió. Y para los que preguntan, no, esa niña definitivamente no es mía. Lila y yo ya habíamos terminado semanas antes de que quedara embarazada y para ese entonces ya ni siquiera teníamos intimidad. Los tiempos no mienten y no hay ninguna posibilidad de que yo sea el padre. Además, es imposible negar la realidad, Jessie tiene todos los rasgos físicos de Mason. Su rostro, la forma de sus ojos, incluso su sonrisa, es como ver a mi hermano cuando era un niño pequeño. No tengo ninguna duda de que Mason es el padre y no necesito malgastar dinero en una prueba de paternidad cuando el parecido es tan inconfundible. La niña es, sin lugar a dudas, hija de él y no voy a permitir que nadie me arrastre a más confusiones o dramas innecesarios. Y no, bajo ninguna circunstancia voy a adoptar a mi sobrina. No puedo creer que algunos de ustedes incluso se atrevan a sugerir algo así en los comentarios. Independientemente de la situación financiera o del estado emocional de Lila, ella es la madre y es su única responsabilidad.
Sinceramente, no entiendo por qué ella nunca trabajó después de casarse o por qué no ahorró ni un centavo para una emergencia. Mason es el padre, así que incluso si están separados, tanto Lila como él deben asumir la carga de cuidar a su hija. Mason no tiene otra opción más que enfrentar las consecuencias y pagar la manutención infantil que le corresponde. Actualización 2. Finalmente hablé con mis padres sobre todo este desastre. Ya sospechaba que mi papá era quien le había dado mi dirección a Lila, pero necesitaba escucharlo directamente de su boca. Lo llamé y le pregunté sin rodeos por qué carajos había compartido mi ubicación con ella, después de que le pedí repetidamente que respetara mi privacidad. Quería saber qué esperaba el que yo hiciera por Lila y su hija después de todos estos años de silencio. Mi papá se quedó callado por un momento, claramente incómodo y avergonzado. Luego soltó un suspiro profundo y se disculpó. «Lo siento, hijo, de verdad lo siento», me dijo. Explicó que habían hecho todo lo posible por ayudar a Lila, pero que con Mason desaparecido por tanto tiempo, ellos ya no podían más. Confesó que mi mamá le rogó que me diera la dirección, pensando que si yo veía a Lila después de tanto tiempo, mi corazón se ablandaría y querría ayudarlas de alguna manera porque no tenían a dónde ir. Sentí como mi frustración explotaba y le pregunté, ¿por qué pensarías que yo querría ayudar a alguien como ella? Ella me traicionó con mi propio hermano, me destrozó la vida y ahora pretenden que yo sea su salvavidas. Mi papá insistió en que entendía mi enojo, pero que para ellos, Lila y la niña también eran familia ahora. Creían que yo era su última y única opción. Se disculpó de nuevo, pero ya no quise escucharlo. Le dije que él y yo habíamos terminado para siempre. Había confiado en que él sería diferente a mi madre, pero resultó ser igual que el resto, un traidor que me apuñaló por la espalda cuando más necesitaba su lealtad. ¿De verdad pensaban que iba a olvidar el pasado, aceptar a la mujer que me engañó y a la hija de mi hermano para empezar a mantenerlas? Es un golpe durísimo darse cuenta de que a mis padres nunca les importó mi bienestar, sino solo su propia comodidad. Le dije a mi papá con firmeza que perdiera mi número y que olvidara que alguna vez tuvo un hijo. Como ya conocía mi dirección, le advertí seriamente que si él o mi mamá aparecían en mi propiedad, llamaría a la policía sin dudarlo. Mi papá intentó suplicarme que lo escuchara, pero yo ya no tenía interés en sus excusas. «No me vuelvas a llamar», le dije secamente. «Tú tomaste tus decisiones y yo estoy tomando las mías». Si esperaba que le dejara decir una última palabra, se quedó con las ganas. Colgué el teléfono e inmediatamente bloqueé su número. Lo que mi papá hizo es una traición imperdonable y no hay marcha atrás. Actualización 3. Ha pasado casi un mes desde mi última publicación. Finalmente pude localizar a Mason con la ayuda de un amigo cercano. Resulta que Lila tenía razón, Mason ha estado viviendo con su última conquista en un pueblo cercano, fingiendo que no tiene ninguna responsabilidad en el mundo, como si no tuviera una familia que abandonar. No me sorprende en absoluto, así ha sido toda su vida. Me cuesta creer que este sea el mismo tipo que hace 3 años me juraba con cara de santo que estaba enamorado de Lila. El mismo que puso mi mundo patas arriba y que ahora, simplemente porque se aburrió, vive con otra persona como si nada hubiera pasado. Pero Lila lo sabía, ella sabía perfectamente cómo era mi hermano e igual decidió traicionarme con él. Es como si te advirtieran que algo está ardiendo y tú decides tocarlo de todas formas, pues te vas a quemar. Después de confirmar dónde estaba, le envié la dirección exacta a Lila. No quería involucrarme más en su drama, pero tampoco quería abandonar a una niña que no tiene la culpa de tener a ese par de idiotas como padres. Así que le di un último consejo: necesitas contratar a un abogado y presentar una demanda de divorcio y de manutención de inmediato. Hazlo ahora mismo, antes de que Mason se aburra de esa mujer y desaparezca a otro lugar, punto. Lila me agradeció profundamente y pude notar el alivio en su voz a través del teléfono. Intentó disculparse de nuevo, como si las palabras pudieran borrar años de traición, pero yo ya no tenía ningún interés en escucharla. He terminado contigo, le escribí por mensaje de texto. No vuelvas a contactarme, no aparezcas en mi puerta. Esto es lo último que hago por ti. Lo que sea que tuvimos murió hace mucho tiempo.
Solo quería que dejara de perturbar mi paz para siempre y que entendiera que mi ayuda tenía un límite definitivo. Actualización 4. Para que entiendan lo que pasó después, debo darles contexto sobre mi hermano. Mason nunca terminó la universidad y se ha pasado la vida saltando de un trabajo temporal a otro. Por eso estaba en esa clase de paisajismo, buscaba algo que le permitiera ganar dinero sin tener que echar raíces en ningún lado. Y si han seguido mi historia, ya sabrán hacia dónde voy. Mason huyó. Fugarse es la palabra exacta. Al parecer, se enteró de que Lila lo buscaba para demandarlo por la manutención de su hija y lo primero que hizo fue escapar de la casa de su última novia. Lila llegó a buscarlo, pero la mujer le dijo que él ya se había marchado y que no tenía idea de su paradero. Si eso es verdad o una mentira para protegerlo, nadie lo sabe. Lila tuvo el descaro de escribirme un correo contándome todo esto para pedirme que la ayudara a localizarlo de nuevo. Le respondí que me había traicionado otra vez al romper mi única regla de no contactarme más, así que no movería ni un dedo por ella. Poco después, mis padres volvieron a traicionarme. Aparecieron en mi casa sin aviso. Mi padre intentó pedir disculpas por lo bajo, escondiéndose detrás de mi madre, pero no voy a aburrirlos con lo que querían, porque ya se lo imaginan. Les dije en su cara que no iba a gastar ni un centavo más en esa mujer. Ya había desperdiciado una fortuna en una boda que no se realizó por culpa de ellos y me parecía más que justo recuperar algo. Mi madre, en su desesperación, dijo que podría devolverme parte del dinero si yo aceptaba hacerme cargo de Lila y de mi sobrina. Le respondí que si estaba dispuesta a firmar un cheque en ese mismo instante, quizás, y solo quizás, me tomaría el tiempo de pensar si era una buena idea aceptar a Lila de vuelta. Ella me dijo que necesitaba la seguridad de que, si pagaba, obtendría resultados. Le advertí que sería una apuesta de su parte. Se lo pensó unos segundos y finalmente escribió un cheque por $15,000. Eso no cubre ni la cuarta parte de lo que perdí en la boda, pero es mejor que nada. Una vez que tuve el cheque en la mano, les pedí que se fueran, recordándoles que el dinero no incluía el beneficio de no llamar a la policía si volvían a invadir mi propiedad. Se fueron bastante rápido. Me quedé unos segundos pensando si debía cumplir mi parte de considerar aceptar a Lila. Después de una reflexión muy profunda de unos 3 segundos, llegué a la conclusión de que no. Creo que tardé más tiempo en ir al banco a depositar el cheque que en decidir que no quería saber nada de ellas. Lo mejor de todo es que el cheque tenía fondos. Se lo comuniqué a mi madre por teléfono y, como era de esperar, no se lo tomó nada bien. Gritaba que si había tomado su dinero, al menos debía cumplir mi promesa. Pero como abogado, sé muy bien que no firmé nada, el dinero era solo para que yo considerara la idea, y ya lo hice, lo consideré y decidí que es una pésima idea. Quizás si el cheque hubiera sido más grande, lo habría pensado un par de segundos más, pero el resultado habría sido el mismo. Fue una idea muy tonta de mi madre intentar manipular a un abogado traicionado. Actualización 5. Mi madre ahora me exige que le devuelva el dinero, pero le dije que me demande si cree que tiene alguna base legal. No hay contratos, no hay mensajes de texto aceptando un trato, y si grabó la llamada, solo escuchará que acepté, pensarlo. Sería un caso muy divertido en la corte, especialmente con la posibilidad de mi contrademanda por daños y perjuicios. Mason finalmente apareció y Lila ya le entregó los papeles de la demanda. ¿Y adivinen a quién llamó mi hermano para que lo representara legalmente? A mí. Buena suerte consiguiendo a alguien que trabaje gratis, porque yo no lo haré y él no tiene ni un centavo. Y buena suerte a Lila intentando sacarle dinero a mi hermano. Si quería seguridad financiera, no debió haber elegido a un perdedor.